Blackwood House presenta. La mitad de las personas en el mundo son mujeres. La otra mitad Son sus hijos. Esta es una frase que la verdad el día de hoy compartieron en algunos grupos en los que estoy involucrada y me pareció brutal porque nunca lo había visto de esa manera. Y hoy, como saben, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, con todas las connotaciones que eso implica en un mundo tan complejo en el que hoy estamos, en donde pareciera que en algunas cosas hemos avanzado y en otras pareciera que hemos retrocedido, pues me parece muy atinado pensarlo de esta perspectiva, ¿no? Todos somos hijos de alguien, de una madre, siendo que esta madre haya sido buena, mala, regular, la mejor, la peor. Sin una mujer no estaríamos ninguno de nosotros acá. Y esta frase me hace reflexionar al respecto, ¿no? El rol que jugamos, el rol que nos hace jugar, el contexto y todas las batallas que aún quedan por, no diría ganar, pero sí sortear, y todos los retos que aún quedan por afrontar. Y además pienso en qué significa hoy ser mujer, ¿no? En este contexto, en este año, en este siglo, en estas contrariedades, con la guerra, y pienso como un montón de cosas que esta frase me hace reflexionar. Así que aprovechando este día y aprovechando el contexto, me gustaría recordarles a todos y todas que el rol de la mujer es imprescindible en el mundo y que todos y todas aportemos a que este sea un mundo mucho más habitable para todas las personas. La primera vez que tuve una gran sensibilidad sobre esto, Fer, fue cuando vi la película de Children of Men, que ahora el título de Children of Men sería muy criticado, quizás sería Children of Humanity o Children of Woman, que sería como la parte correcta de decirlo, ¿no? I can't really remember when I last had any hope. And I certainly can't remember when anyone else did either. Because really, since women stopped being able to have babies, what's left to hope for? The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. The youngest person on Earth was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old. The ultimate mystery. Why are women infertile? Some say it's genetic experiments, pollution. Why do you think we can't make babies anymore? Doesn't matter. It's all over in 50 years. It's too late. Y si no lo han visto, y lo recomiendo ampliamente para que lo hagan en un momento como este, pone una sociedad donde ya no hay niños. Hay un gran virus en la humanidad que hace que todas las mujeres pierdan su fertilidad. Y entonces, ante la falta de una nueva generación a la cual cederle el mundo entra en caos. Una obra dirigida por Alfonso Cuarón, para mí, su película más importante, bestialmente filmada, lo hemos hablado muchas veces en este podcast. Y luego, a partir de ahí, me enamoré de esa postura. Fue un despertar, y recuerdo un libro que se llama Dios es mujer, ¿no? Que habla justamente de todas las tribus que no están documentadas y difundidas como debían haber sido hechas a lo largo de la historia, pero este libro hace una recapitulación de las distintas tribus en distintas partes del planeta que son estructuras matriarcales y donde es la cosmovisión de la fertilidad y el nacimiento tiene una postura femenina, porque así es, o sea, biológicamente es correcta. Pero desde la postura machocéntrica en la cual hemos construido el resto de la sociedad, hemos oprimido esta verdad directa. Y un día como hoy, que estamos grabando el 8 de marzo, donde a mí no me gusta festejar la fecha, porque yo lo hago todos los días, pero es un día para reflexionar, y muchos de los movimientos alrededor del mundo es un día que utilizan como estandarte y como recordatorio de dónde está la discusión.
me parece importante y brutal la frase que pusiste en esta edición de Creative Talks Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Creative Talks Podcast. En el episodio 341 de Creative Talks Podcast, el Consejo Noruego del Consumidor lanzó un video que presenta a la enshittificación, el término de Cory Doctorow, para describir cómo las plataformas te atraen con un buen producto y luego lo degradan gradualmente para sacarte dinero. Te contamos sobre el proyecto Radio Poster que lanza Paper.fi, libros analógicos con bandas sonoras sincronizadas. Analizamos el hype creado por Chris Kempczynski, CEO de McDonald's. ¿Te imaginas manejar un Power Wheels para adultos? Te hablamos de los minicoches deportivos para adultos que pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Hablamos del impacto de la compañía Cortical Labs, que logró que su chip de neuronas humanas vivas juegue en el videojuego Doom. Y para nuestros Patreon, te hablamos del secreto de la productividad de Laura May Martin, autora del libro Uptime, A Practical Guide to Personal Productivity and Well-Being. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. John, ya hemos hablado muchas veces en este podcast sobre el concepto que nos regaló Cory Doctorow acerca de la enshittificación. O la enmierdización, como la tradujeron en España. Que este concepto pues se refiere a cómo las plataformas digitales nos han prácticamente utilizado, pero al principio nos han seducido, ¿no? Nos han engañado, nos han traído con engaños a las redes sociales, a las plataformas digitales, ofreciéndonos respuestas y diciéndonos y prometiéndonos que vamos a tener una vida más sencilla, más fácil, con menos fricción, etc. Y ya cuando estamos ahí, literalmente nos cambian la jugada y nos comienzan a poner anuncios, a vender suscripciones, a impedir que veamos ciertos contenidos a cambio de pagar, etcétera, etcétera. Y este concepto evidentemente se ha convertido en uno de los más importantes de los últimos años. Y a partir de este concepto, me encantó porque esta semana el Consejo Noruego del Consumidor, que también es importante ver desde qué institución se está haciendo esto. Y desde qué país, ¿no? Y por eso lo estoy trayendo el día de hoy. Tomó este concepto de Cory Doctorow y dijo, ¿saben qué? Es totalmente cierto. Las plataformas nos atraen con un buen producto y luego lo van degradando de poco a poco para sacarnos dinero. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, este Consejo Noruego del Consumidor, que equivaldría, me imagino, en México a la Profeco, por ejemplo, como es esta institución que vela por los derechos de los consumidores, pues lanzó un video que es un modo de sketch cómico en el que son de estos sketches que dan risa, porque son verdad, pero también dan esta risa incómoda, porque una cosa es que entendamos el concepto de enshittificación, que sepamos a qué se refiere y que como consumidores nos sintamos identificados, pero otra cosa es que eso se tome como un punto de partida para hacer una parodia y lo veas de manera tan explícita en un video que te des cuenta que realmente no tiene sentido lo que las plataformas han hecho y que además, dicho sea de paso, este concepto no solo aplica a las plataformas digitales, ¿no? Se extiende a otras experiencias que tenemos en la vida cotidiana donde pareciera que efectivamente todo se está enshittificando. You can call me a shitmaker. My job is to make things shitty. The official title is Enshittificator. What I do is I take things that are perfectly fine and I make them worse. More specifically, I make it shitty. El video es un video muy chistoso. Lo pueden encontrar en YouTube. Vamos a dejar el enlace para que lo puedan ver. Y el video trata de una persona cuyo puesto es el enshittificador. Lo amé. Entonces es un tipo que se dedica, como su puesto lo demanda, a enshittificar todo. Entonces, por ejemplo, imagínense, está una familia tomando un desayuno en su casa, en su departamento, en una mesita que cualquiera podríamos tener, un comedor, lo que sea,
y de repente él llega con una sierra y empieza a cortar una de las patas para que quede floja. Entonces dice, muy bien, ya cumplí con mi trabajo de enchitificador. Y así va en cada cosa, primero física o análoga, rompiendo, por ejemplo, deja destapados unos plumones para que se sequen. No, y no solamente destapados, agarra con un ventilador y los seca. Exacto. Entonces va haciendo cosas pues que te van dando risa porque va degradando la experiencia de algo que funciona y lo va convirtiendo en algo mierda, ¿no? I come from a long line of people making things shitty. My father was an unshittificator, his father before him, and his father before him. So yeah, it's a proud tradition in our family, making things shitty. Pero después esto brinca al mundo digital y ahí es donde la risa ya se empieza a volver más incómoda porque ya no es como una situación, digamos, que no puede ser. O sea, no es que alguien vaya a tu casa a romper tu mesa, pero ya cuando se traslada esta metáfora al mundo digital, pues entonces ya ahí es donde dices, es que eso sí pasa, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, un sitio web y de repente, porque además obviamente lo cuenta en una narrativa que es muy a la Silicon Valley, ¿no? Como de una persona que tenía un puesto de enchitificador y que se convierte en un CEO de una startup global que se dedica a enchitificar. Entonces, cuando esto migra ya al mundo global y al mundo digital, pues ya no solamente rompiendo mesas, sino en un sitio web te aparecen 100,000 anuncios para que la gente no lo pueda ver y dice otra vez como, listo, ahí está la enchitificación. Y sí, su trabajo es ese, ¿no? John, ¿qué te pareció? Porque yo no podía de las ganas de compartírtelo, sabía que esto te iba a provocar algo. Cuéntanos qué pasó. Estuvo brutal. Yo ya lo vi. Recomiendo ampliamente que vean todo este video que, como dices, es un sketch cómico. Y me interesa, o sea, evidentemente lo disfruté sabiendo todo el concepto. O sea, yo no estoy descubriendo nada nuevo, pero me imagino a alguien que ni siquiera conoce el término, ni siquiera sabe cómo funcionan sus redes sociales. Cuando se topa con este video es cuando lo entiende. O sea, mucho de cómo esta complejidad se entiende es a través de estas herramientas o artefactos. Y el Consejo Noruego del Consumidor, Fer, tengo que decirlo en la mesa, no es la primera vez que establece un pensamiento muy crítico. Por ejemplo, en el 2018 habían lanzado algo que se llamaba Engañados por Diseño, que fue uno de los primeros documentos gubernamentales en denunciar todos los patrones oscuros que hay detrás en la manipulación de las empresas tecnológicas. Y fue de las primeras como compañías gubernamentales. Instituciones, exacto, que realmente alzaron una voz, pero no habían logrado llegar al grado de genialidad simplificada con este sketch, porque ellos están lanzando al mismo tiempo del sketch un informe que se llama Breaking Free, Pathways to the Fair Technology Future, en donde están profundizando este concepto de enchitificación o mierdización, como diríamos en América Latina, y poder entender cómo la sociedad en general debe entender esta degradación. Ahora, viendo la fotografía, así, la gran fotografía del fenómeno, Fer, puedo decirte que todas las compañías tecnológicas que de alguna manera crecieron con nosotros, o sea, recuerda el camino cuando, no sé, Instagram nació, cuando Facebook nació, cuando Twitter nació, Google nació, y que cada uno de ellos tenía una misión realmente genuina. O sea, la misión de Google era organizar la información y el conocimiento del mundo para ponerlo a la disposición de los humanos, y lo lograron. Y así, con Twitter pasó lo mismo, con Facebook pasó lo mismo. El problema fue, Fer, que en el camino todos estos emprendedores tecnológicos necesitaban sobrevivir su idea. Es decir, ese proyecto que nació con un goodwill, de repente cuando empiezan a bajar fondos, pues ahora la presión no es satisfacer el goodwill, sino es satisfacer la fuerza de capitalización que ellos lograron bajar. Y a partir de ahí el mundo del emprendimiento cambió, se mierdizó. Cualquier compañía que hoy está bajando fondos, te lo digo de frente, eres una compañía de mierda. Porque la gran mayoría de todos ustedes, porque sí debe de haber personas que no lo sean y defiendan la idea original, al momento de capitalizar hace que se mierdalice todo lo que habías amado a la hora que entraste con ese proyecto. Y esto lo que está haciendo este reporte es decirle desde el punto de vista académico con el reporte lo que está sucediendo, pero desde el punto de vista genial de simplificación con este video que me parece hipercómico y me encanta el abordaje que están haciendo. Felicidades al Consejo Noruego del Consumidor como un ejemplo
de si se puede establecer pensamiento crítico desde este color de voz. All of a sudden, I didn't have to move around to make things shitty. I could just stay in one place and make things shitty for way more people at the same time. And that's when things really started to move. Yo solo quiero agregar 3 cosas y que más que agregar sintetizan lo que tú estás diciendo, y la razón por la que lo traje al podcast es justo Que una institución gubernamental utilice cierto lenguaje, en este caso mucho más coloquial, mucho más divertido inclusive, para hablar de un tema muy serio, ¿no? Que eso me parece genial. Segundo punto, que además esto venga acompañado, o sea, no solo es como ya te saqué una risa, pero ahora lee el documento. Y que en el documento esté muy claro, está súper bien diseñado, y no me refiero solamente a lo estético, sino a la infraestructura editorial de la información, donde te va guiando para que, como decías, John, si eres una persona que no tienes idea de que este término se acuñó el año pasado y no tienes idea de qué se trata, pues puedas ir como de poco en poco entendiendo, y sobre todo que aquí para mí viene el tercer punto, en donde no solo te quedes en una crítica, porque el documento no solamente señala la problemática, que evidentemente lo hace para poder dar contexto a quien lo lee, pero viene al final como un camino para revivir el Internet y algunas recomendaciones en términos de política o en términos de normatividad que se pueden implementar para que podamos de alguna forma u otra emanciparnos o liberarnos de esta enshittificación. Y ahí viene como algunas sugerencias que se van exponiendo y explicando de manera, insisto, como muy bien diseñada, muy fácil de comprender, e incluso ellos al final del documento hablan de un Master's Tools, que son como una serie de herramientas que nos pueden permitir como navegar de una mejor forma, comprender de una mejor forma cómo funcionan todas estas herramientas tecnológicas y cómo podemos como hacer algo para hacer una especie de balance, ¿no? O sea, no son ingenuos en el de, ya no hay que usar este teléfono o ya no hay que usar internet, no, sino más bien como que estas herramientas apuntan a que comprendamos lo que hay detrás de todas estas plataformas y que al final del día tomemos decisiones informadas, que eso es básicamente lo que el objetivo del documento persigue. Es como un nivel nuevo de conciencia respecto a las compañías, los servicios, los productos en los cuales te involucras y no solamente consumirlo de manera pasiva a nivel de usuario, ¿no? Y eso me encanta porque es apuntar hacia otra sociedad distinta, mucho más consciente de estas acciones. Esto me lleva, Fer, a algo que sucedió en paralelo a este video, que también es otro video, pero aquí es un video generado por IA que se llama Energym, que lo hizo una startup belga, interesante, de dónde está viniendo la crítica, nuevamente Europa criticando todo esto que está pasando en el tecnofeudalismo. La startup se llama AI Candy o iCandy, así podría ser leída en ambas posturas, y es un micro documental titulado Energym, en el que proyecta una hipótesis extrema para 2036, donde el escenario es que la inteligencia artificial ya reemplazó al 80% de los empleos humanos y la población sin trabajo ahora se dedica a generar la energía física para alimentar toda la tecnología, los centros de datos, la IA, que sostiene este nuevo orden. Pero ese Energym tiene a todos los humanos así, ya son humanos estéticamente musculosos, increíbles, y evidentemente las personas que hablan en el documental, está Elon Musk, está este estúpido de Sam Altman, pero ya en una versión muy fatty, gorda, obesa, porque ellos evidentemente gobiernan el mundo. Y más envejecidos, obviamente. Más envejecidos. Y es una sátira que aparece en un momento contextual donde se le está cuestionando por fin a Facebook, a Meta, Zuckerberg, sobre, oye, ¿en verdad tus plataformas fueron diseñadas para ser adictas, ¿no? Crear adicción. Y también un momento donde adictivas. Y un momento donde Sam Altman también está entrando en un contexto de personas dándose de baja porque, ¿qué creen? Ya se dieron cuenta, cosas que les habíamos advertido en este podcast desde el inicio, que este hombre es uno de los hombres más peligrosos del planeta tomando decisiones y ahora bélicas, sobre todo con este conflicto Israel-Estados Unidos contra Irán y lo que está ocurriendo. By 2030, almost 80% of people
had lost their jobs. They had no money, no purpose, but they had a lot of time on their hands. The less people actually did physical work, the more they wanted to appear as if they did. What if we could use the energy of humans to power the machines that took away their jobs? Energem solved our need for energy and your need for purpose. Y esto, Fer, también, o sea, en síntesis, estos dos ejercicios, estos dos videos me dejan ver que el abordaje del pensamiento crítico también tiene este entertainment, que de alguna manera Mike Walsh, hay un libro fascinante que en la semana estuvimos repasando con algunos creadores, se llama Futuretainment, el libro, y Mike Walsh advertía hace 20 años que esta generación de contenido en una cultura como la que tenemos no podía quitar o no puede quitar en la generación de contenido la fase entertainment. Por eso él veía este futuretainment como un formato a explorar donde genéticamente los contenidos necesitaban esta dosis de entretenimiento para poder llegar a las personas correctas. Y sí, o sea, este par de videos en términos de la masa de personas que lo están viendo o van a verlo como un meme cultural, hace más en el pensamiento crítico que todos los libros de pensamiento crítico publicados sobre tecnología, ¿no? Entonces, por supuesto, una parte tiene rigor científico, la otra solo es una salida comercial al status quo, pero sí me hace plantear que todos estos contenidos de nueva generación, si necesitan dar esta dosis masiva, necesitan acercarse a la narrativa de entretenimiento y también tomo nota de eso. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y hablando de este Futuretainment Fair, déjame te planteo el escenario. Tú cuando estás leyendo un libro, cualquiera que sea su naturaleza, estoy segura que lo disfrutas o algunos libros te lo imaginas con cierta música ocurriendo alrededor de ellos. O sea, hemos recomendado en la semana, por ejemplo, el libro de Nada, que es uno de los libros que en la semana también en el podcast pasado recomendé y muchas personas ya lo están leyendo. Me han mandado un mensaje de ¡oh, lo está leyendo, está increíble! Donde Pierre Anton, ¿no?, hace esa historia. Yo me imagino música relacionada a los momentos muy icónicos del libro, es decir, un soundtrack. Lo que está pasando es que hay una startup en Medio Oeste que ha creado una compañía que se llama Paperfy. Y lo que está haciendo es una nueva editorial. No es que el libro que tú estás leyendo hoy y que está en tu librería, ahora ellos lo sonorizan, porque es imposible. Pero lo que están haciendo es crear estas bandas sonoras sincronizadas a la misma velocidad, es decir, en tiempo real, mientras tú estás leyendo sus libros, sin chips integrados ni códigos QR para escanear. Esto ocurre mientras tú estás leyendo el libro en su plataforma, entonces está ocurriendo alrededor todo un contexto sonoro, ya sea música, sonido ambiental, algo de narración, banda sonora que se mueve a tu ritmo contigo en tu lectura. Y eso no lo habíamos visto jamás. Es como haber preparado, fíjate, alguna vez, voy a decirlo al aire, alguna vez tuve la idea y comencé a escribirla, pero la dejé a el 10% de la creación, de un libro contextual en cada ciudad que se mezclara con sonidos y recortes del momento, como si fuera una historia que si tú vives en esa ciudad supieras que está ocurriéndote en tiempo real y necesitabas ponerte inclusive unos audífonos para escuchar la narración. Esto es idéntico, Fer. Es una manera de utilizar diseño de sonido, composición, ilustración, fotografía en una narrativa que fusiona la forma en cómo sabemos leer libros más todo estos objetos aumentados, y digo objetos aumentados poniendo sonido, etcétera, a la hora de la narrativa, sin ser un audiolibro. O sea, esto no es un audiolibro, es tú leyéndote, pero al mismo tiempo soportando tu narración con estos elementos aumentados que hacen de la experiencia del libro algo mucho más allá que solo un libro de papel y solo tu imaginación. Esto aumenta la experiencia. Hay un libro que se llama Baño de Bosque para Punks. Ese es el título número 1. El título me parece increíble. Baño de Bosque para Punks. Y es el primer libro que están mostrando con este potencial narrativo y solo está limitado a 10,000 ejemplares, con este recurso meditativo creado para estabilizar la mente
con una combinación de naturaleza, música punk y un toque de caos. Ese es el contexto de ese libro. Fer, ¿cuál es tu reacción de esta nuevo formato editorial naciente? Es que yo, más que nuevo formato editorial, lo veo como una metanarrativa que ya está ahí, pero que está siendo potenciada o aprovechada por esta compañía. ¿A qué me refiero? Yo no sé los hábitos de lectura que tenga cada persona y todos me parecen respetables, pero en mi caso particular, cuando leo novelas, sobre todo, o sea, si estoy leyendo algo puro y duro, la verdad es que si escucho música, no diría que escucho música, más bien escucho sonidos de estos como de ASMR, o sea, cosas que están de fondo y que no interrumpen mi concentración. Claro, y potencian tu capacidad mental. Ajá, binaurales y todo esto. Pero si estoy leyendo novelas y tengo audífonos, ahí sí me gusta como ponerle, como dices tú, como un soundtrack para acompañar, ¿no? Por ejemplo, si me dices Nada, yo pienso que Nada está muy relacionado, o al menos en mi mente, con Weird Fishes, ¿no? Ah, wow. O sea, como que hay de Radiohead. Ajá, de Radiohead. Weird Fishes. Y sobre todo por cómo se va desenvolviendo el libro, ¿no? Wow, sí. Entonces, me parece genial, insisto. Creo que como usuarios o como lectores, en este caso, porque estamos hablando de libros, pues está muy cerca este tema de seguramente ya lo hacemos, o hay personas que ya lo hacen. A mí, por ejemplo, me encanta que en YouTube, de un tiempo para acá, se han como desatado, al menos en mi algoritmo, no sé cómo les va a los demás, una serie de soundtracks que, no sé, por ejemplo, es 3 horas de música, como si la res cogitans, que es un concepto de Descartes, no existiera, ¿no? Wow. O como playlist para, como si Isaac Newton estuviera escribiendo las leyes de Newton. O sea, como son soundtracks que la gente inventa, obviamente. Claro. Pero me gustan los títulos de los playlists, ¿no? Porque además es música clásica, pero como, o sea, por ejemplo, hay cierta música clásica que es muy rápida, sobre todo de cuerdas, que van los violines muy rápido. Entonces, esa música yo la pongo cuando estoy así como queriendo hacer cosas de verdad rápido. Entonces, siento que esos playlists son una intención que va muy de la mano con lo que esta empresa o esta startup quiere hacer. Pero a eso voy. No es que la startup esté creando el hilo negro. Creo que son hábitos que las personas ya de por sí tenemos, pero no existe, como en este caso, una plataforma que diga, vale, esto ya lo haces, pero aquí te estamos recomendando. Por ejemplo, estoy viendo las otras playlists. Esa que dices del bosque del punk. Bosque, ajá. Pero hay otras. Hay otra, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, que dice... Sálvate a ti mismo de este espejo malvado, que es como de ciencia ficción, ¿no? Y están en desarrollo muchos más libros. O sea, a mí lo que me interesa es siempre tenemos en Creative Talks y en general en Blackbot las manifestaciones tempranas, las señales tempranas de un algo que está naciendo, que está emergiendo. Y este proyecto me parece una de esas manifestaciones y tremendamente tempranas, porque, ojo, ambos libros... o sea, los dos están recién publicados, recién. O sea, es una editorial que está encontrando un hueco en una forma de narrar libros. Y esa parte me interesa porque estamos moviéndonos, si pegas todo lo que hemos dicho al inicio sobre futuretainment, etcétera, está tratando de pelear con el doom scrolling y también con la enshitificación, trayéndote lo mejor que tenemos contextualmente para narrar cosas. Y me llama mucho la atención. Además, Fer, hemos estado en estos episodios hablando mucho de audio. Y te acuerdas que te hablaba de un proyecto también de audio que está ocurriendo en América Latina, hasta la punta más baja del continente, en donde hay un chico que le mandamos un abrazo enorme que hizo un taller de experiencias sonoras, de estos soundscapes, que de alguna manera me parece una manera de recorrer el mundo, es solo sentándote y admirando con los ojos cerrados, una forma de ver la fotografía del lugar, es escuchándola profundamente. Y si tú te sientas en el metro de Nueva York o te sientas en el metro de la Ciudad de México o te sientas en las colinas de Bogotá
para ver hacia abajo. Suenan distinto. Igual en Medellín, igual en Chile, igual en Argentina o Uruguay. Y esos soundscapes es una manera también de viajar. Y eso me parece increíble, que ese soundscaping se esté llevando a una narrativa como un libro. Hola, soy Pablo Ríos, vivo en la Patagonia. Trabajo con sonido, compongo música y facilito talleres online. En estos talleres pasan cosas interesantes. Han participado biólogos, músicos, arquitectos, escritores, directores de cine, pintores, poetas, personas que en apariencia no tienen mucho en común. Pero cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a manipular audio, a escuchar, comienza a aparecer algo que los une. Una curiosidad, una atención hacia el mundo que los rodea, una sensibilidad especial. A veces les pido que salgan a grabar su cotidianidad y lo que traen casi siempre los sorprende a ellos mismos. Encuentran algo que no sabían que estaba ahí o descubren que lo que tenían cerca era más rico de lo que creían. Y creo que eso es lo que pasa cuando te detenés y escuchás. Quizás no encontrás lo que esperabas. Encontrás lo que estaba ahí y no estabas percibiendo. Y en un mundo donde todo compite por tu atención, esa pausa simple, gratuita y al alcance de cualquiera, se vuelve un evento, un acto bastante radical. Y para mí eso es una muy buena noticia, porque en la actualidad han aparecido unos monstruos gigantes en el mundo que no son muy esperanzadores, pero hay otras personas que perciben distinto y que permiten imaginar que hay un mundo mejor en el futuro. Y que también ya lo hemos dicho en otros episodios, esto también obedece a la saturación extrema que hemos hecho del tema audiovisual, ¿no? En donde hemos primado la vista como sentido y que pareciera que eso ha, de cierto modo, anulado o disminuido nuestra capacidad de los otros sentidos, ¿no? Sí. Entonces creo que este tipo de cosas pues mezclan varias situaciones o señales culturales que están emergiendo. Uno, como ya dijimos, la saturación del medio audiovisual y por otro lado el tema de pues que sí estamos tratando de buscar experiencias distintas, ¿no? Como que aunque estamos en un mundo donde parecemos tenerlo todo en sentido de pues, tienes un catálogo repleto de todos los libros habidos y por haber, pues no es que no sea suficiente, sino que es demasiado, ¿no? Es como, yo diría que tenemos un cierto hartazgo o hastío y también flojera de estar buscando entre el mar de contenidos. 100%. O más que flojera, diría fatiga, ¿no? Sí. Híjole, es que de todo esto, ¿cuál es lo importante o cuál es lo bello? ¿Cuál es lo que me va a dar algo, ¿no? En la vida. Ahora, lo que me parece interesante es que ellos están haciendo sus propios... No es que tú puedes leer cualquier libro y poner esta banda sonora. Exacto. O sea, son libros específicos ellos. de ellos que están acompañando, pero también lo que me llama la atención son los temas, John. Los temas son artes, ficción especulativa, biología radical, fantasía y romance, historia y antropología de Internet. O sea, son temas... la verdad, bastante sofisticados. O sea, si quitamos, por ejemplo, fantasía y romance, que podría ser como el más ligero en términos de, pues cualquier persona podría sentirse atraída por fantasía y romance, pero no sé si cualquier persona podría sentirse atraída por antropología del Internet. Es correcto. Entonces, creo que también esto habla de la especialización de un nicho, ¿no? A mí, por ejemplo, y lo he dicho también en otros episodios, por eso me gusta mucho Editorial Caja Negra de Argentina, ¿no? Abrazo, increíble la editorial. Porque justamente se especializa en cierto tipo de lecturas que tienen que ver con una crítica poshumanista, con un análisis contemporáneo de los temas que nos están ocurriendo, que van desde los neuroderechos, pero la filosofía de la tecnología, pero las críticas feministas. O sea, son temas que realmente, pues, a mí en lo particular me interpelan por el contexto en el que estamos. Entonces creo que también esa es otra señal que veo por ahí entrevesada en todos estos temas, donde
sí hay, por más que digamos que la gente no lee y que la gente es analfabeta y todo esto, yo sí veo que más bien estamos en un mar de contenidos, estamos como tratando de escarbar y encontrar esas joyas que a veces son difíciles porque están sepultadas, y aprovecho el término, en la mierda, en la enshitificación de todo lo demás, ¿no? Así es. Entonces creo que aquellas personas que se están dando a la tarea de desenterrar y encontrar estas joyas, pues tienen una oportunidad de mercado muy importante o muy amplia, porque es justo lo que todos estamos buscando, ¿no? Alguien que nos ayude a filtrar, que nos ayude a navegar en medio de la densidad de esta mierda, que nos ayude a encontrar estas joyas, y eso también me parece muy relevante. Que por eso traías tú la idea de esta librería, que en su momento hablamos en el podcast, donde la librería solo se exhibe un libro. Le quitas todo el ruido alrededor y solo hay un libro exhibido, y ese es justamente el tipo de manifestaciones que están ocurriendo alrededor de eso, de oye, confío en tu capacidad de curaduría para que me muestres cuáles son las obras en medio de todo este ruido mierdizado, cuáles son las obras que valen la pena, porque te creo a ti, ¿no? Porque tú estás coleccionándolas. Y te pongo aquí 2 cosas, Fer, bien interesantes de este proyecto, ya como para ir cerrando. Primero, está listo el proyecto porque evidentemente utiliza un sistema de visión artificial patentada por ellos. O sea, atrás hay una gran tecnología. Y además están listos para que a través ya sea de tu smartphone o también la evolución que vamos a tener con las gafas inteligentes, todo lo que está ocurriendo alrededor de estas compañías que han lanzado lentes ya de consumo masivo, incluyendo Meta, para poder seguir la lectura y reproducir el audio correspondiente en el contexto, ya sea la música, sonido ambiental, etc. Entonces, hay una curva de adopción tecnológica que va acorde a la adopción de la plataforma. Solo te dejo en una segunda idea final. El libro, toma el libro que hemos leído. ¿Te acuerdas el libro, el de Cruces, que recomendamos como uno de los libros más importantes del año pasado? Sí. Y imagínate que esta compañía, además de las ediciones que ellos lanzan originales, es decir, solo en su compañía, de repente hacen estas intervenciones. Para otros libros sería genial. Exacto. Imagínate lo brutal que va a ser escuchar las historias en colaboración con sus creadores y autores, llevado a este formato extendido de lectura. A mí me parece un punto donde la gente ya no está teniendo tanta atención en leer, porque una cosa es que no leen, pero la otra es los que leen están perdiendo la capacidad de concentración. Este nuevo formato puede retomar todo lo que habíamos, o las razones por las cuales habíamos perdido la atención, para recuperarla de nuevo en el placer de meternos a nuevas ideas, nuevas aventuras, nuevos personajes en este nuevo modelo narrativo. Me parece sensacional y creo que es una tendencia interesante para visualizar y tenerla guardada para ver cómo evoluciona. Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y hablando de mierdización del mundo, hablemos de McDonald's. Fer. Este es el momento McDonald's del podcast. Ajá. Hace 13 años, quiero contar una historia que nos va a llevar a lo que está pasando con McDonald's. Muchos de ustedes ya lo saben. Hace 13 años, esto es lo que no saben, la directora de marketing de McDonald's Canadá, ojo de dónde viene, McDonald's Canadá, no fue McDonald's Estados Unidos ni McDonald's Italia, McDonald's Canadá. Tenía que ser Canadá. No es cierto. No, es que voy a decir, Canadá nunca es una referencia real en todo el ecosistema creativo, porque no es como el corazón latente. Básicamente porque Estados Unidos siempre gana esa conversación. Así es, pero le dieron a Canadá porque Canadá tenía que lanzar la piedrita mierditizada de McDonald's para iniciar un movimiento. Ahí les va la historia. Esta mujer, la directora de marketing de McDonald's Canadá, llamada Hope Gabosi, agarra una cámara, y estoy hablando hace 13 años, ¿ok? Imagínense el mundo hace 13 años. Agarra la cámara y se va a una tienda de McDonald's Canadá a comprar una Big Mac. Y la razón por la cual va a comprarla, Fer, es porque ellos abrieron una plataforma de conversación, cuando en aquellos momentos te acuerdas que social media is conversation. Era como la gran estigma interesante de explorar, que finalmente era una relación directa con las personas. Hi, I'm Hope Bagazi, Director of Marketing for McDonald's Canada. And I'm here with a question from Isabel M. from Toronto, Ontario. She asks, why does your food look different in the advertising than what's in the store? It's a great question, Isabel. We get asked that a lot. And if you want to come with me,
I'm going to take you across the street and we're going to find out a bit more. Come on. Pues bueno, en las conversaciones que había abierto McDonald's en Canadá, una de las preguntas más importantes que les planteaban en esa plataforma era ¿por qué chingadas las fotos que tienen exhibidas para los comerciales o en el menú no es exactamente el producto que te entregan en la mano? Lo que te entregan en la mano es una puta mierda. Esa era la pregunta tal cual. Ella abre la pregunta estando en el video, va y compra la McDonald's y ciertamente es una mierda. Ella lo dice, o sea, no dice, esa es una mierda, pero agarra la hamburguesa y la lleva al estudio fotográfico, que es su agencia donde inicia toda la cadena de publicidad, para hacer una foto de lo que te entregan en tienda contra una foto de los anuncios de McDonald's. Y lo que hace es que evidencia todo el proceso creativo, todo el maquillaje, la carne no es la carne, el pan no es el pan, la ketchup no es la ketchup. Hay un diseñador, hay un food stylist designer para la campaña y evidentemente hace la fotografía de un anuncio contra la misma fotografía de una hamburguesa real y dice, así es como hacemos las cosas en McDonald's, ¿no? And then the main difference is the fact that we actually took all the ingredients that are normally hidden under the bun and we pulled them to the foreground so that you can see them. And those are the main differences. So, Isabel, thank you so much for your question. We hope that's answered it for you. Thanks. Eso despierta, o sea, la manera como pone el video es uno de los Porque memes. fue cínico, Fue cínica, pero era Canadá, entonces era como, es como en México que Celaya ha dicho algo, ¿no? Es como bueno, no sé si México, es que la referencia a Celaya solo la entendemos quienes vivimos en Querétaro. Claro, bueno, cada región tiene una zona en la cual nos burlamos un poquito de cómo son. Claro, pero solo los que estamos adentro, porque si alguien de fuera se burla, no está permitido. Si no lo toques. Es como si tienes un hermano, solo tú lo puedes insultar, pero si alguien lo insulta, te enojas. Te le pones al tiro, ¿no? Deja a mi hermano en paz, yo soy el único que lo puede trolear. Bueno, pues lo dijo Canadá, pero fue de las primeras veces en la que este video se convirtió en un meme en todo el mundo, diciendo, ya ven, se lo dije, McDonald's es una mierda. Ok. Este movimiento no fue un movimiento por accidente. No es como que la directora de McDonald's, Hope Gabossi, la mandaron a la basura después de haber hecho este video. Esto fue planeado. Lo que hicieron fue despertar un contexto de odio sobre McDonald's. Y entonces McDonald's 2 semanas después dijo, te hemos escuchado y hemos lanzado la nueva McDonald's Premium, ¿no? Entonces ahora sí, la carne era carne, el pan era pan. Ahora sí era una gran McDonald's, o sea, una gran hamburguesa. Y lo que hicieron prácticamente con este despierte de hate fue el inicio de una campaña que después terminó en esas hamburguesas premium. Pues bueno, Fer, 13 años después hemos visto el ciclo repetirse. Todavía no ha sucedido todos los capítulos, pero el CEO de McDonald's, ahora sí, no el de Canadá, no el de Italia, el de McDonald's Global, que se llama Chris Kempczinski, así espero haber dicho su apellido igual de fake como él. Pues bueno, sube un video en su Instagram. Ojo con todo esto. Con lo que dije antes es, para mí todo esto está planeado. Y lo que hace es que agarra una hamburguesa que se llama Big Arc, el gran arco. Recuerden los arcos amarillos de McDonald's. Y entonces agarra la hamburguesa y le da una mordida y hace como una reseña, un unboxing, como si fuera un formato recién descubierto por McDonald's en el mundo, ¿no? Fer, es la cosa más antinatural que he visto jamás. That is so good. That's a big bite for a big arch. It's distinctively McDonald's. Only McDonald's could do this type of burger, but it also is unlike anything else on our menu. It's a delicious product. You know, you've got sort of the cheeses and the gooiness, but those crispy onions as well gives a nice texture. And of course, we've got the pickles. So I'm going to enjoy the rest of my lunch, but Big Arch, try it when you can get it. A ver, para empezar, se ve que él en su vida ha comido hamburguesas. O sea, se ve que es una persona que cuida lo que come, porque se ve súper fit. Entonces, ahora, yo no quiero decir que la gente que se cuida no come hamburguesas. No está peleada una cosa con otra. Pero me refiero a que incluso desde que la comienza a destapar... O sea, a ver, soy una persona que me encanta comer y yo sé cuando a otra persona le encanta comer. Exactamente. O sea, no nos pueden engañar. A nadie de América Latina nos puede engañar. Entonces, desde que la empieza, vaya, pareciera que ni siquiera sabe cómo se desenvuelve. ¿Sí me explicó? O sea, como
tú como comedor de hamburguesa ya sabes que hay como una lógica en la que tienes que doblar el papelito o hacer que no se desdoble para que cuando la muerdas no se escurra toda. Sí, ese güey no tiene práctica en comer. No, nada. O sea, se ve que es una persona que en su vida había abierto una McDonald's. Luego, cuando hace el product review, es como, lo describe como si fuera un teléfono, un smartphone. No, y además cuando lo mordió, la cara de asco que puso. Así o sea, de verdad nada más pasó que hiciera arcadas. O sea, faltó que hiciera arcadas para decir, güey, está a punto de vomitar. Pero su cara de verdad parecía como de que estaba comiendo, no sé, o sea, lo peor que había probado en su vida. Oye, ahora, como lo va describiendo de, estos sesillos de sésamo, esta crunchy... Semillas. Sí, semillas, perdón, de sésamo. Y este crunchy cebolla. Es como, ay, come on. Y la foto. Sí, pues, cuando comes, tú no dices eso. O sea, cuando comes tú, por ejemplo, si eres mexicano y comes, dices, no manches, qué chingón, qué rico. No estás... Ay, el crunchy. No. Nada. Ahora, te lo digo directo. Si tú eres de los que disfruta una McDonald's, no has comido. O sea, no sabes de comida y cállese el hocico, ¿no? Bueno, a ver, es que también. O sea, eso no es una hamburguesa. No, pero hay gente que solo tiene acceso a eso. O sea, también entendámoslo. Me queda claro, pero estamos hablando de que según el tipo está haciendo una reseña casi para una estrella Michelin y no tiene nada que ver. O sea, es fake. Sí, ahora, claro. El video se corta muy rápido y también me deja mucho, o sea, sé que pudo haber pasado otros segundos más, pero no, lo cortaron porque el güey, te lo juro que estoy casi seguro que se vomitó después de eso. Ay, guácala. O se sacó la cochinada porque él no come cochinada. Bueno, es que ¿sabes qué? Hay una parte donde se limpia la boca y parece con una servilleta, no sé si lo viste, y parece que la escupe en la servilleta. Así es. Yo veo eso, o sea, pasa eso y estoy esperando en este momento, haciendo la articulación que les dije al inicio del video, donde primero la cagaron y fue a propósito, fue despertar el hate. A propósito, no sé si este CEO está en un plan de lanzar algo, o sea, yo estoy esperándolo. No, yo creo que no, porque ¿sabes qué? Ya va tarde. Porque además cabe mencionar una cosa muy importante. El video se publicó hace más de un mes. Solo que apenas se puso mainstream. Tienes razón. Pero el video ya lleva más de un mes publicado. O sea, ya va tarde. Porque yo me acuerdo que cuando fue lo de Canadá que contaste al inicio, fue como al 2 o 3 días después. Fue muy rápido. Sí, claro. YouTube en ese momento era la plataforma. Ahora, Instagram no está siendo la plataforma y es apenas ahora. Pero también se publicó en TikTok. Pero es que apenas ahora es cuando se fue a TikTok. O sea, hay cosas que en TikTok permean por el resto de las plataformas. Esta es una que está ocurriendo a la inversa. Nace en una plataforma que ya no es tan relevante, Instagram. Hubiera sido Facebook, hubiera sido nada relevante, aunque hay mucha gente usándolo. Pero ahora llegó a TikTok producto de Instagram. O sea, la vía no fue TikTok, fue Instagram a el resto de plataformas. Y algo que yo tomo como un tema así de, ya te caché, es porque él mismo menciona, esto ya lo hemos probado en Portugal, Alemania y Canadá. Y para mí el chiste está de vuelta. Pero como tú dices, Fer, van muy tarde y de inmediato quien no va tarde... Burger King no dejó pasar la oportunidad. El CEO de Burger King, sí, fue él, se llama Tom Curtis, agarra su hamburguesa... Y sí se la devora, o sea, ese güey sí le da una mordida. Pero rica, o sea, de que se te antoja. Y hasta la boca la tiene sucia, inclusive bromeo de, lo único que le hace falta es una servilleta, ¿no? Y ya, termina. Y es, le acaba de regresar como el meme, fue una contestación al meme. Es como cuando veíamos las guerras de colas y en un momento contextual donde la guerra sigue, es el prime, o sea, esto ya fuera de broma, la guerra que está ocurriendo en términos políticos y sociales ahora mismo en el mundo. Sí, es una narrativa o es un discurso, más bien, porque ahí no es narrativa, es un discurso que se conecta con otros discursos, ¿no? Así es. O sea, la guerra propone discursos que son dialécticos. Así es. Ajá. Está ocurriendo. Y lo vimos también en el Super Bowl cuando vimos las guerras de las IAs, ¿no? También burlándose una de la otra, etcétera. Entonces, estamos en una narrativa de guerra, sin duda. Y creo que ahora mismo este tipo de marketing que nosotros, recuerden, nos hemos hecho un lado del marketing, pero aún así cuando ocurren este tipo de iconicidades de vuelta, pues se tiene que hablar porque tiene que ver con fenómenos creativos. Definitivamente hoy la narrativa, Fer, sí es un regreso a la guerra. Sí, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque además
no solamente Burger King contestó, sí fue el más popular, obviamente, por la cantidad de seguidores que tienen estas cuentas, pero también respondieron otras marcas de hamburguesas. Claro. ¿No? Que están en Estados Unidos y que de hecho también yo vi que hubo un pequeño, y digo pequeño por la cantidad de personas que lo hicieron, pero hubo un pequeño trend de personas en TikTok, así como diciendo... Yo comiendo hamburguesa, como el CEO de McDonald's o como el CEO de Burger King, ¿no? Y comían su hamburguesa. Entonces, bueno, pues sí, para bien o para mal está este tema de las guerras. Y que de hecho, por ejemplo, ahorita que dijiste de las guerras de las colas, hace poco también vi que esto no fue oficial, pero algunos usuarios con inteligencia artificial hicieron un comercial donde el osito de Coca-Cola tomaba Pepsi, ¿no? Claro, y tenía esta crisis existencial. Ajá, y luego otras personas, igual con IA, respondían que el osito de Pepsi había tenido un sueño y que era su pesadilla. O sea, sí, pero a lo que voy con esto es lo que tú estás diciendo de la narrativa de las guerras, ¿no? De uno contra otro, de aquellos contra nosotros, etcétera. Sí, que de alguna manera reviven o sea, si tú analizas los momentos históricos donde ocurren las guerras son en momentos donde la narrativa estaba lista para eso y estamos nuevamente ahí. Última cosa a analizar, a mí me sorprende la postura de los CEOs, es decir, ver al CEO de McDonald's que no come McDonald's, ¿no? Algún momento lo hemos platicado, por ejemplo, con Uber. El ex CEO de Uber jamás había conducido un Uber. Hasta que llegó el nuevo y lo hizo y dijo, ay, no mames, sí está bien feo este pedo, ¿no? O sea, en serio, es impresionante. Sí, de cómo puedes vender algo que no conoces. Así es. Y porque de alguna manera administrar el negocio saliendo de tu Excel o de las prácticas que son las mismas para todos, pues pareciera que pudieras gobernar una compañía sin tener la sensibilidad de cómo realmente se está viviendo esa compañía. Pues que no vamos lejos. Yo recuerdo con este ejemplo el CEO de Nvidia. Claro. Que se sorprendió porque existían teléfonos doblables. Doblables. O como ¿A poco se usa nuestros chips para eso, no? Ajá. Y es como... ¿Cómo, güey? Pero eso te habla de algo que ya hablamos en episodios pasados y es la realidad tan ajena en la que viven estos personajes. Totalmente. Y ahorita pues estamos viendo este choque. Ahora, para una persona común no lo nota. Solo es, mira qué cagado, güey, no sabe comer una hamburguesa. Pero lo que está pasando es esto en el fondo. Hay un choque cultural que hace que se sienta falso con su suétercito de Bill Gates, el pinche CEO de McDonald's. Es como, güey, ya déjenlo. Es el menos cool. O sea, yo que soy una persona cero cool, reconozco que él es el menos cool. No, tú eres mega cool. De acuerdo con el test de la semana pasada. Pero bueno, no, ya en serio, o sea, ya en serio como que lo ves y dices, pues no estaba listo para hacer eso. O sea, de verdad sí lo mandaron ahí sin ningún tipo de guión, o sea, qué mal lo hicieron y pues pobrecito. La gente de marketing te diría, no es cierto, Fer, si estás hablando de eso significa que tuvimos éxito. Fucking shit. Pero bueno, el punto de todo esto es que el discurso de guerra está presente en las narrativas e incluso en las marcas y se extiende a un montón de dominios. Y también este tema de la realidad tan ajena en la que viven algunos CEOs donde se ponen a administrar y gobernar una empresa sin necesariamente conocer el producto que venden, cómo funciona, si funciona o no funciona, ¿no? Y eso te habla mucho de las formas de liderazgo existentes en este momento. Y voy a poner una capa solo para cerrar. ¿Te acuerdas en aquel momento? No me acuerdo la bebida, Vean lo malo que termina siendo mi memoria, pero era un señor que estaba montado en su skateboard bebiendo una bebida, ¿te acuerdas? Mientras escuchaba algo de música. Ajá. Tú habías hablado y a lo largo de estos meses y años has venido poniendo la cotidianidad, ¿no? Lo que es cotidiano, lo que ocurre en la vida real de las personas. Y eso es la realidad, es como, eso es natural. De repente, hoy ante esto estético o artificial creado con la IA o esta postura falsa de los CEOs en las guerras, de repente cuando vuelves a la cotidianidad, a lo ordinario y se siente real, adquiere hoy un nuevo valor y peso. Y eso es la nueva joya de la narración. Sí, tú te refieres al caso de Nathan Apodaca, ¿no? Cuando hizo lo de Ocean Spray. No recuerdo. El que iba patinando. Él estaba en su patineta y es un señor como chicano, ¿no? Sí, es Nathan Apodaca. Él.
Claro, porque no solamente porque se siente más real, sino porque genuinamente es real. Él va disfrutando su tardecita bebiendo la bebida en una, no sé si era carretera o calle, pero dices, güey, qué rico ser ese señor. Y eso no era bullshit, no era un actor, era un momento cotidiano de la vida real llevado accidentalmente porque no estaba diseñado para sí, él solo lo subió como un post más y se convirtió en un ícono de la realidad de marca de alguien. Y eso es lindo. Vamos a extrañar mucho eso, ¿eh? Pues yo no sé si lo vamos a extrañar. Yo creo que siempre las personas generan momentos auténticos y eso no se va a perder. O sea, yo creo que sigue vigente. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. A ver, Fernanda Rocha, ¿a ti en tu niñez te dieron un Power Wheels? No, pero no sabes cómo lo decía. Lo decía, el de Barbie era como, qué padre estar en el Power Wheels de Barbie, llevar a mis Cuando vas ahí a un parque llevar de a mis niños amigos así. y ves a chavitos, no sé, conduciendo un Jeep, porque también No, yo he visto ahora que ya, por ejemplo, BMW y así exacto, ha lanzado como su sus versión cochecitos para niños. Ahora, checa lo que vi ayer. Ayer había un niñito con un coche así, Power Wheels. Pero el güey ya ni siquiera veía el camino porque la mamá le había dado un teléfono móvil y ya estaba viendo su teléfono móvil y manejando así, sin ver nada. ¿Pero cómo manejaba? Pues yo creo que chocaba. O sea, ya no lo seguí, pero en serio lo vi y dije, ¿qué es esto? Pero bueno, hablando de los minicoches, estos Power Wheels, la adicción que hay, o sea, de gente como nosotros, en esta nostalgia de que nunca tuvimos un Power Wheels nosotros. Yo cuando vi cómo se disfrutaba el tener un cochecito, así de verdad, fue cuando fui parte del proyecto de Red Bull Soapbox. Lo que hace con Soapbox es que arman cochecitos con cartón, ¿no? O con algún otro material. La regla es que no necesita tener ni motor ni freno. Y hay un cierto tamaño y ciertas medidas. Y lo que hacen es que lo avientan en una pendiente con curvas y retos. Y pues el que llegue más rápido y sobreviva gana. Ese es el concurso de Soapbox. Y la gente que hacían sus cochecitos, Fer, la pasaba bestialmente. Pues ahora, uniendo todos estos elementos sobre el disfrute de un cochecito, la nostalgia de no haber tenido un Power Wheels, etcétera, hay distintas compañías alrededor del mundo. Una de ellas se llama End & Stay Automotive, en donde están recreando estos grandes coches de lujo, inclusive clásicos como el Porsche 964, y haciéndolo en escala como de Power Wheel, pero que el asiento quepa un adulto. Es Mario Kart, está güey. muy cañón esto. O sea, es que el capitalismo no tiene límites. Está impresionante. Pero Fer, estos coches no tienen líneas de producción para hacerlos masivos. Hacen cada coche a mano. O sea, es el molde, lo hacen, lo avientan. Tienen velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Sí es un coche. O sea, esta cosa sí necesita tener placas. Pero hoy en día esa categoría de minicoches de diseño a escala para un adulto no estaba existiendo y ahora está empezando a ocurrir en distintas partes del mundo porque los autos son idénticos, son réplicas en la versión Mario Kart de ese auto. Es que, a ver, ¿por qué dije que el capitalismo no tiene límites? Es porque estamos en un momento económico en el que no es secreto para nadie, los ricos se enriquecen más, los pobres se empobrecen más. Y está pues la clase media que es como la que siempre está huyendo de no ser pobre y aspirando a ser millonaria, ¿no? Exacto. Y creo que es la clase más afectada por este tipo de cosas porque, a ver, si tú te compras el Porsche, este modelo que tú decías, ¿no? En la vida real, pues ¿cuánto te va a costar? O sea, no te alcanza. Y como no te alcanza y el sistema lo sabe, pues te ofrece una versión miniaturizada de ese auto a $8,800, que son asequible. No sé, 150,000 pesos mexicanos. Y entonces lo hace justo como tú dices, asequible y te hace sentir de, bueno, al menos tengo esta versión mini de ese coche que me encanta y pues aquí está. Pero eso a mí me parece súper peligroso. No solamente, o sea, no estoy en contra de que los adultos coleccionemos cosas y digamos, ay, qué padre tener un mini Power Wheels del coche que siempre soñaste. Pero si yo me meto y escarbo tantito en eso, pues encuentro que
imagínate que esta idea se aplique a otras cosas. De hecho, hace un tiempo había una película, ¿te acuerdas? No me acuerdo el nombre de la película ahorita, pero la película se trataba de que ya la vida era tan costosa que había una miniaturización de ti Entonces mismo, sí. Tú como ser humano ibas a esta empresa y obviamente todo se hacía X dependiendo... Sí, imagínate que te hacían 10X más chiquito. Ajá. Entonces en lugar de comprar una casa o no comprarla, con el dinero que tenías te podías comprar una mansión porque ocupaba un pequeñito pedacito de tierra, etcétera. Y yo sé que esta película pues obviamente es de ciencia ficción y un poco de comedia, pero cuando yo empiezo a ver estas señales, pues ya no es tanta ciencia ficción, porque imagínate que esto lo trasladen a otras cosas, o sea... no puedes tener la gran casa, no te preocupes, aquí está la casa mini, ¿sí me entiendes? Es el fenómeno Polly Pocket en la vida real. Exacto, ¿no? Entonces es peligroso porque, a ver, en el fondo te estás engañando porque no puedes tener acceso a ese estilo de vida y pues, no te queda más que de alguna forma conformarte con esa versión mini, pero que además sigue siendo un gasto. O sea, tampoco es que tú ahorita digas, aquí te van mis 150 mil pesos. O sea, ¿cuántas personas pueden acceder a eso? Y quienes acceden lo hacen seguramente a través de mecanismos de deuda, ¿no? O sea, a eso voy. O sea, de entrada parecería algo cool. Y me lo parece. Yo ahorita mismo digo, ay, qué padre, quiero ver qué carritos están disponibles. Es que despierta eso, esta mezcla de nostalgia, acceso y diversión en un formato. Hay una segunda compañía que se llama The Little Car Company. O sea, está increíble el nombre. La pasada tiene otro nombre distinto. Y The Little Car Company empezó con esos proyectos, pero el director ejecutivo de la compañía que se llama Ben Headley, le han contactado las marcas originales y es como de, oye, espérate, o sea, estás haciendo una réplica, ahí hay una discusión de propiedad intelectual respecto al diseño de cómo lucen nuestros autos porque los estás vendiendo, ¿verdad, güey? Y la segunda es, ok, va a llegar a un acuerdo, pero tampoco, están discutiendo sobre, a ver, ¿esto puede circular en la calle? O sea, hoy en la calle circulan bicis, ¿no, Fer? Circulan segways, circulan... motos, patinetes eléctricos. Esto entra en esa categoría. O sea, también esto va a alterar un poco las leyes porque no habíamos visto esa categoría para adultos. Y la segunda es, a ver, hazlos. O sea, una de las discusiones es hazlos, pero una cosa sí es segura. Por favor, esto no necesita circular en carreteras. Porque imagínate que tú vas y de repente, el club de los minicars, ¿no? Sale un sábado a la carretera a visitar. Está cañón. Sí lo logras. O sea, sí son cosas que pueden pasar. Sí pueden pasar. Definitivamente. Se pueden salir de control muy rápido. O sea, hoy ves un club de fanáticos que tienen una Jimmy. Jimmy es una como camionetita chiquita, súper equipada, es increíble. Es como una Jeep miniatura. Exacto. Que es justamente el punto de todo esto. Sí, pues exacto. Entonces, está pasando que si no tienes acceso al estado real de las cosas, hay un nuevo mercado de lo mini que está abriéndose. O sea, imagínate tu casa de Barbie. O sea, una simplificación miniaturizada de la casa de Barbie donde puedes vivir, ¿no? Ajá. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita que dijiste eso, he estado viendo videos en TikTok de personas, sobre todo, al menos los que a mí me han salido, que están en el sureste de nuestro país, de México, y que están comprando casas armables de China. Claro. Y es un poco este fenómeno, John. O sea, a mí lo que me preocupa, porque insisto, en la superficie todo es risas y diversión. O sea, está muy chistoso, muy bonito, qué cute, que un carrito chiquito. Pero cuando, insisto, nos vamos a la profundidad de este tema y lo comparo con esto que te estoy diciendo de que las personas están comprando casas chinas, ¿por qué comprarías una casa china armable? Pues porque no tienes acceso a vivienda, porque el Estado no hace lo que tiene que hacer para ofrecer vivienda digna a todas las personas. Y ya me acordé cómo se llamaba la película, Pequeña Gran Vida. Pequeña Gran Vida. Wow. Y justo en esa película, Matt Damon, que es el personaje principal, pues acude a esta solución no solamente por la sobrepoblación, que es un tema que se trata en la película, pero sobre todo por el acceso que hoy tenemos. O sea,
A mí me preocupa que esto se vuelva una tendencia. No que la gente compre coches, no creo que esto se vaya a volver una tendencia y todos tengamos un mini coche. No me refiero a eso. Me refiero que el tema de la miniaturización... O sea, la categoría miniaturización se extiende a muchas líneas. Exacto, porque como no puedes tener lo grande, lo real, pues al menos confórmate con lo chiquito, ¿no? Wow. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. John, y ya para cerrar todas estas conversaciones que hemos tenido el día de hoy, quiero compartirles algo que ocurrió esta semana y tiene que ver con la tecnología y cómo es que ahorita que estamos tan enfocados que la IA esto, la IA el otro, pues al mismo tiempo hay personas que han venido trabajando, y compañías por supuesto, que han venido trabajando en no ver la IA como una respuesta, sino más bien ver las neuronas humanas como la respuesta de procesamiento de dispositivos tecnológicos. Ya habíamos platicado, justo creo hace un año, el tema de Cortical Labs que nos tocó ver mientras estuvimos en Barcelona. Y bueno, esta empresa lo que hizo fue que con neuronas humanas vivas, cultivadas sobre un chip de microelectrodos, pues ahí las tenía y las entrenaba para que jugara. Y de hecho la noticia del año pasado era que habían aprendido a jugar Pong, que es este juego como de ping pong, ¿no? Bueno, pues resulta que este año la nueva noticia es que a partir de que las personas, porque ellos publicaron esta investigación, hicieron un video, y las personas quedaron súper emocionadas y dijeron, a ver, pero que juegue Doom, porque Doom está más difícil, ¿no? Y les mandaron así en redes sociales, mensajes en privado, arrobados, de, a ver, pues hagan, si esto es verdad, hagan que juegue, que estas neuronas, pues jueguen Doom. Y el laboratorio, Cortical Labs, pues lo tomó en serio, dijo, vamos, este es un nuevo reto, y además sirve para que la investigación pues siga avanzando. Entonces, dentro de estos como microchips que ellos les llaman CL1, que es Cortical Labs 1, hay alrededor de 200,000 neuronas cultivadas. Y bueno, pues ahí, estas neuronas, mediante un API en Python, convierten estas señales de video del juego, en este caso el videojuego de Doom, que es el nuevo que están entrenándole a jugar. Y bueno, estas señales de video del juego se convierten en patrones de estimulación eléctrica sobre distintas zonas del cultivo de neuronas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para hacerlo más aterrizable. Cuando un demonio aparece a la izquierda de la pantalla, o sea, en el juego obviamente, pues lo que pasa es que se estimulan electrodos en la parte izquierda sensorial de las neuronas. Luego esas respuestas se registran y se registran picos de actividad como cuando registras el pulso cardíaco, ¿no? Ahí se ponen los piquitos y se interpretan como comandos motores para el personaje. Entonces esos picos indican hacia dónde se debe mover el muñequito del videojuego. Y esos patrones significan, por ejemplo, disparar, moverte a la derecha, moverte a la izquierda. Es decir, hay todo un sistema de comunicación e intercomunicación y de información que transcurre en este proceso que termina convirtiéndose en movimiento en el videojuego. Entonces, todas estas señales que emiten las neuronas se traducen en los movimientos que hace el personaje en el videojuego. Si bien, insisto, ya habían logrado que las neuronas jugaran Pong, la noticia es que ahora pueden jugar Doom. ¿Y eso qué tendría de novedoso? Bueno, que Doom es un juego, primero en 3D, es más complejo porque allá hay una narrativa, es decir, hay enemigos, hay un héroe que es el personaje principal y hay una exploración, es decir, es un juego mucho más complejo, no es solamente una pelotita que va para la derecha, para la izquierda y que tienes que golpear, sino que aquí ya hay un entramado de situaciones que hacen que el juego sea más complejo y que el verdadero hito en este momento es haber resuelto primero la interfaz, es decir, que ya puedan traducir en tiempo real entre el mundo digital del juego y el lenguaje eléctrico de las neuronas, que eso ya por sí mismo es una fucking locura. Sí. Pero también
que ya las células reciben información, actúan y van aprendiendo. Y aunque obviamente ahorita juegan como principiantes y mueren mucho en el juego, o sea, no es que se mueran las neuronas, sino en el juego se mueren mucho, pues a partir de ahí lo que está pasando es que Cortical Labs abre su plataforma y API en la nube para que desarrolladores e investigadores experimenten con mejores formas de codificar información, diseñar recompensas y entrenar estos sistemas del llamado biocómputo. Y ahí es donde está lo rico y lo loco de todo este asunto, el biocómputo. La mezcla del orga y del meca, ¿no? Que para mí eso me parece una verdadera revolución. ¿Por qué? Lo digo por una cosa. No hay todavía un estudio comparativo que podamos aseverar que esto es así, pero yo he visto otros sistemas de entrenamiento de modelos de lenguaje y el tiempo que les toma aprender a jugar es mucho más largo y más costoso que hacerlo con estas neuronas. O sea, esto valida lo que muchos científicos ya obviamente sabían, y es que el cerebro es la máquina más óptima de ejecución de tareas existente en el universo observable. Y eso, por supuesto, que hace que las neuronas se vuelvan pues una nueva forma de programar y aprender que supera por mucho a los modelos de lenguaje, con todo y la infraestructura que existe en los modelos de lenguaje. Entonces, a mí esto me da para 3 cosas, o sea, me da para 1000, pero nada más para acotarlo al podcast. La primera es que si esto sigue avanzando, o sea, el biocómputo ahorita es algo muy de nicho y como muy aislado, ¿no? Ocurre en laboratorios, ocurre en ciertas empresas como Cortical Labs que están haciendo investigación, etcétera, etcétera. Y también hay otras iniciativas alrededor del mundo que están jugando con esto. Pero si realmente se comienza a volver un tema, estoy así, mira, pero mi reino por esto es que todos estos monitos, los tecnobros, obviamente van a abandonar su sueño de todos estos centros de datos loquísimos y con que gastan un chingo de agua y dinero, etcétera, y van a decir, no, claro, siempre lo suplimos. La respuesta son las neuronas cerebrales. Ahora, número 2, esto va a abrir un melón, dijeran los españoles, muy grande en términos de bioética y neuroderechos. Porque entonces aquí ya nos vamos a meter en el que, otra vez, preguntas filosóficas. ¿Qué es el ser? ¿Dónde está el ser? ¿Esto es un ser? ¿Qué hace a un ser, ¿no? Porque entonces ahí ya entran temas de derechos. O sea, ¿quién protege a estos? ¿Las neuronas están jugando por convicción propia o las estamos obligando a jugar, ¿no? Y eso, mira, hasta salivo porque de verdad me parecen conversaciones bien retadoras y bien, o sea, como que digo, es que esto pone en entredicho qué es el ser, qué somos, etcétera. Y en tercer lugar, ya para cerrar y darte la palabra, John, también va a poner en la mesa el tema de el siguiente nivel de cómputo, porque si hoy los chips normales de silicon, ¿no? de silicio, hacen ciertas tareas y tienen cierto funcionamiento, pero pues tienen un límite de rendimiento, ¿no? Como la mayoría de la tecnología. ¿Hacia dónde podría ir esto, no? ¿Hacia dónde podría? O sea, ahora tu teléfono, en vez de tener el chip N19000, pues va a traer ahí unas neuronas, y eso me parece una locura. O sea, que mi teléfono ahorita adentro tuviera ahí un cultivo de neuronas. ¿No? Tu teléfono móvil se convierte en un ser vivo. Exacto, y eso, insisto, nos pone en entredicho qué es un ser, dónde está el ser, y bueno, las preguntas de toda la vida. Yo coincido contigo, esto es exquisito, aterradoramente exquisito en la discusión. Me vale madre lo que está pasando en el presente de la IA, esto es bullshit. Esta es la discusión. Hoy en día el mundo, y lo quiero poner como en una gran síntesis, el mundo tiene 2 caminos. Imagínense que ahorita somos Dorothy y estamos viendo que se bifurca el camino amarillo en 2 partes. Del lado derecho está todo el poder de cómputo que está ocurriendo en los laboratorios el día de hoy con esta exploración de cómputo cuántico, que si bien ellos mismos tampoco lo logran descifrar y explicar a todo el mundo de manera sencilla, porque además es un terreno
que no conocemos, no hemos explorado y ni siquiera hemos visto qué efectos van a tener, y ahorita todavía no hay una accesibilidad al cómputo cuántico desde el punto de vista de consumo. La tecnología de consumo todavía no está ahí debido a todo lo incontrolable que está ocurriendo en la ecuación de cuántico. El segundo camino es esto, la biocomputación, en donde sí, el paso número 1 era replicar las neuronas humanas. Y ojo, no es como que estén matando humanos para poner sus cerebros en función de una computadora. ¿O sí? No sé. Ese es uno de los temas éticos. Es que sí. Eso es uno de los temas éticos, porque además, voy a decir una cosa, que ahora que estoy teniendo mis clases de bioética, los crímenes a la humanidad son terribles, pero además el lugar más propio para ejecutar experimentos que tienen que ver con bioética son las cárceles, porque son grupos controlados. Sí. Entonces también ahí, por eso lo decía, o sea, esto nos mete... Sí, es una discusión de fondo sobre el futuro de la sociedad, que ojo, sí estamos caminando para allá. Hay un grupo que se está tomando el camino número 1 del cómputo cuántico y hay un grupo que se está tomando el de la biocomputación. ¿Qué significa esto, querido ser humano? Y por favor, saquen sus apuntes. Al ver el CL1, y mantengan esa fotografía en la mente porque va a ser histórico lo que está haciendo Cortical Labs, el CL1 lo que está haciendo es colocar 200,000 neuronas cultivadas, y esa parte de cultivadas todavía a nosotros no nos han explicado cómo la cultivan, ¿eh? O sea, 200,000 neuronas cultivadas dentro de un chip. Y ese chip, contrario al cómputo cuántico, ya está disponible para cómputo comercial. Es decir, tú ahorita puedes ir a Cortical Labs y comprarles un CPU con 200,000 neuronas. Nada más quiero hacer un paréntesis rápido, John. El cultivo de neuronas es real, o sea, sí existe esa práctica y se hace principalmente in vitro, como lo hicieran con otras células, las células madres. Y solo para dejar en la mesa esto, ¿no? Gracias por aclararlo, porque eso es algo que yo no tenía en la mente con esa claridad. Pero lo que sí tengo en la mente, porque este tema me reventó la cabeza cuando estuvimos exactamente un año en Barcelona viendo este lanzamiento, y tengan este dato, son 200,000 neuronas en un chip. Hoy, aquí la pregunta es, ¿a dónde va a escalar en 10 años, no? ¿Y qué significan 200,000 neuronas? Aquí van a ver los tamaños. Un humano promedio tiene el día de hoy entre 86,000 millones de neuronas. O sea, todavía tener 200,000, no estamos... Pero es que eso es lo maravilloso y es lo que a mí me impacta. Porque 200,000 neuronas ya pueden jugar un juego que es suficientemente complejo. Empieza a ser... Hay personas que utilizan, recuerda la estadística, solo el 3% de su cerebro. Máximo pero es que el 3% de tu cerebro no es el 3% de tus neuronas. Lo entiendo, pero en términos de ejemplificarle a las personas, quiero que vean que no porque tengas 86,000 millones de neuronas, estás al 100% de tu capacidad neuronal cerebral. Nadie estamos al 100%, ¿ok? Esto está a 200,000 al 100%. Es decir, son 200,000 neuronas en una red que ellos programaron, que ellos han conectado para poder procesar de manera eficiente la información, para poder dar resultados y hoy jugar un videojuego tan complejo como este. Y eso es un salto que a mí me pone loco. Mi pregunta es, si yo quiero emular, Fer, ahora mismo a un ser humano, es una pregunta técnica, ¿cuántos chips necesito comprarle de CL1 para emular un procesamiento al menos par a par? O sea, lograr estas 86,000 millones de neuronas en un gran servidor, en un centro de datos. A eso iba mi segundo panorama, que el cerebro como órgano sigue siendo el repositorio esencial o crucial. Y eso a mí me deja, perdón que piense mal, pero pues es que piensa mal y acertarás. Esta idea de tener cerebros conectados. Exacto, está a la mano, está disponible. Entonces, a mí no me sorprendería, y otra vez guarden este audio, porque siempre lo que decimos termina cumpliéndose en el mundo real. Imagínense que en algún momento Elon Musk o Jeff Bezos o cualquiera de los que están invirtiendo en esto decida colocarle algunos billoncitos de dólares a este proyecto y decida crear el primer centro de datos biológicos con CL1. Y entonces tener, ahora sí, una emulación de 86,000 millones de neuronas funcionales en un proyecto.
La pregunta aquí sería, Fer, ¿esto es un nuevo ser, como tú lo pones? ¡Wow! Ahora, ojo con este dato. Lo importante de nuestras neuronas humanas es la sinapsis, es decir, las conexiones que una neurona, y son visual, o sea, cuando tú ves a la neurona, cómo se conecta con otra, o sea, es una conexión, es como tirarle un cable de Ethernet a otra neurona, es una sinapsis. Una neurona puede tener entre 5,000 y 50,000 conexiones, pero ojo, las más avanzadas, las que son más desarrolladas, pueden alcanzar hasta 100 billones de sinapsis, pero eso estamos hablando de mentes que hacen estas conexiones, como lo más cercano a las conexiones brillantes son gente que está metida en creatividad, en arte, en diseño, son los que desarrollan más capacidad de conexión en sinapsis. Estamos en la antesala, querido ser humano, de una nueva entidad basada en procesamiento humano, pero al montarle sistemas de red y lenguajes a este sistema neuronal, sin duda estamos hablando de una nueva raza computacional sintética que procesa como nosotros, pero tiene redes de conexión y sinapsis distintas a la de nosotros. Esto que está poniendo Cortical Labs con el CL1 y mostrándonos que puede jugar a un videojuego tan complejo como este en menos de un maldito año, o sea, pasó de jugar un videojuego básico como Pong a algo tremendamente avanzado como este, nos está hablando de una velocidad de salto entre generación y una generación y otra, que la verdad, o sea, en 10 años, Fer, o menos, podríamos estar hablando del primer organismo vivo basado en neuronas humanas, ¿no? Lo dejo como una pregunta para hacernos esta profunda exploración filosófica y luego funcional, y luego cómo eso impacta a la tecnología, la sociedad, la cultura, los negocios. Wow. O que tú puedas alquilar a un humano sintético ya. O sea, y que el grado de miniaturización del CL1 llega a un punto donde ahora sí la robótica se vuelve orgameca, como los sueños de ciencia ficción que siempre hemos tenido en las historias, donde no haya diferenciación entre cómo procesa eso contra ti. Estamos en camino. O sea, lo que quiero decirles es, este camino bifurcado, ahora la única respuesta es, ¿cuál es el más eficiente? Es que a mí, más que pensar en los inicios y en los finales, me gustan los interludios, el en medio. Y antes de que llegue esto en una posibilidad o en un potencial futuro de lo que tú decías del Orca y del Mecha, pues hay un interludio en el que a mí me aterra. Por ejemplo, ¿qué me aterra? Hay un filósofo que es Hilary Putnam, que él lo que ponía para explicar otro concepto, pero hablaba de los cerebros en cubetas. Y esa idea, esa imagen de cerebros en cubetas, a mí me aterra. Y siento que sería el interludio para llegar a cualquier lugar posible en el futuro. Es decir, que antes de que se embonara esto en un cuerpo de robot o lo que fuese, pues toda la clandestinidad y toda la... pues sí, la cosa ilegal que pasaría en medio, ¿sabes? Sí, local. O sea, raptos de personas. Pienso en un montón de escenarios horribles. No quiero pensar en eso. Quiero pensar que no, pero es una posibilidad. Sí, claro, me imagino. No sé, ahorita secuestras a Elon Musk y lo metes en una réplica neuronal, ¿no? En su cerebro para tener un... O no una réplica, lo metes a él, ¿sabes? O sea, claro, cosas más oscuras. Pero es que lo pienso mal porque ahora, insisto, igual porque ahorita estoy con el tema bioético y todas las crímenes que se han cometido en nombre de los avances científicos son horrendos. Claro, y llegas a hipótesis como la que llegó en Yo Robot, ¿no? De esta entidad razonando tanto a su creador, diciendo, te voy a salvar, y la manera de salvarte es colocando un sistema, red, de administración del resto de tu vida. O sea, llegando a un punto absolutista de la administración humana. Y wow, ¿no? O sea, son decisiones, conclusiones que no nos gustarían. No, y además, insisto, antes incluso de llegar ahí, este cuestionamiento de un conjunto de neuronas es un ser humano. Claro, ¿no? es que esa es la base. Cuando yo veo el CL1... Porque no olvidemos, perdona que te interrumpa, no olvidemos que en términos de bioética, lo que determina si un ser es un ser es el sistema nervioso central. Así es, y lo tiene. Y en el punto de la muerte, por eso la eutanasia no
todavía no se legisla en muchos países porque se dice que no, a menos que haya una muerte del sistema nervioso central. Y esta cosa la tiene. Entonces, justamente por eso yo pienso que a nivel filosófico y a nivel analítico, si lo queremos, a nivel crítico, pues esto nos pone en ese entredicho. O sea, yo no sé si ya 200,000 neuronas cuenten como un ser. Wow, lo entiendo, sí lo entiendo. Y también cuando el CL1, ¿no? Ya no sea un producto vigente, aplicas la eutanasia tecnológica. Es muerte. Ajá, es eutanasia y las tecnológica. neuronas pueden vivir para siempre. O sea, cosas que ahorita me pregunto, que insisto, son fascinantes, pero como tú dijiste, fascinantemente aterradoras. Pero en esas estamos, y eso es lo loco de estar vivos en este tiempo. Sí, y de cara a la gente que está metida en esta industria, o sea, los que están haciendo las inversiones, ellos saben estos saltos. Y estas conclusiones que tú y yo estamos tomando en este podcast son las conclusiones que ellos también ya están viendo. Lo que me sorprende es que en el presente, cuando hablas de IA, todo el mundo solo quiere copiar el prompt para Microsoft Copilot, ¿no? Y es de, güey, no tienes, o sea, neta conscientemente sabes qué es esto, no lo sabes. Así como no sabe cómo funciona su teléfono móvil. Por eso me preocupa mucho que no lo sepamos y que el salto de la tecnología sea mucho más grande que la conciencia humana de entendimiento. Pero es que eso nos lleva al tema número 1 que tratamos el día de hoy, ¿no? Que los mecanismos a través de los cuales la gente puede saber estas cosas, igual es ahí donde estamos fallando. En los mecanismos de transmisión de la información, en donde en el ejemplo número 1 con el que abrimos este episodio, que tenía que ver con un instituto del consumidor de un país europeo tratando de usar la comedia y como los contenidos transmedia para poder emancipar al usuario y decirle, oye, tienes que darte cuenta de esto. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso, y te voy a decir lo que me está pasando al interior. Cuando tú decides utilizar un formato que es muy despreciado por alguien que científicamente está metido en una conversación mucho más avanzada que hacer solo un videíto cagado, ¿no? Estoy tratando de ser un poquito menospreciando la postura, como que dices, no, yo no hago videitos cagados, yo hago reportes científicos de hago conciencia. papers. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que convertirnos, ¿no? Todas las personas que están en esta creación científica de divulgación de lo que está pasando, pero en terreno real es una gente no lo entiende? O sea, es como, no te logro comprender, cabrón, háblame a mí con memes. Es cómo cerramos. Esa persona tendría que tener la habilidad y quitarse a un lado el peso de el intocable científico a el divulgador real. O sea, ese puente no lo estamos cruzando. ¿Sabes qué? Yo creo que no es una cosa u otra. O sea, yo siento que el papel del científico es imprescindible. O sea, hay muchas cosas en la ciencia que están mal, definitivamente. Pero una cosa es el cientificismo y otra cosa es la ciencia. Y ahí creo que es donde tenemos que comenzar a usar los términos correctos. O sea, hay científicos que realmente su labor es extraordinaria y tenemos en América Latina científicos que han hecho grandes descubrimientos, avances, o sea, y en todo el mundo, por supuesto, pero estoy hablando de nuestra región. Y que ellos, yo no los veo diciendo, a ver, espérame, voy a dejar de observar, no sé, alguien que está en el centro de astronomía, ¿no? No. Voy a dejar de observar el cielo porque voy a hacer un video de TikTok. Sí, no, o sea, no lo veo haciendo eso y tampoco diría que es su labor. Pero es que es la pregunta. Explícame, espérame, ahí voy. Yo creo que allí más bien es el tema del divulgador, que el divulgador no necesariamente es el científico. Y el divulgador es un rol que ha estado en la sociedad todo el tiempo, toda la vida, y se ha llamado de diferentes formas. Y creo que hoy en día necesitamos más divulgadores. El problema con esto es que, y por ejemplo pasó en Japón, donde ya están requiriendo que si vas a hablar de un tema, sepas del tema. El problema es que ahora en las redes sociales cualquier hijo de vecino puede hablar de cualquier tema sin un rigor e inventar cualquier cosa y decir cualquier tontería. Yo creo que más bien el tema es aquí que las personas que se dedican a divulgar cualquier tipo de cosa, divulgar pensamiento científico, divulgar pensamiento crítico, lo que sea, tienen que ser personas ilustradas en el tema. O sea, no puede salir cualquier persona a dar un consejo de psicología si no es psicólogo, o al menos tener un conocimiento base de psicología.
Yo creo que ahí más bien en donde estamos fallando es en el rol del divulgador y qué habilidades y capacidades debería tener ese divulgador para realmente hacer un trabajo de divulgación. Y definitivamente en ese trabajo de divulgación, pues tienes que aprender cosas de los formatos que hoy son vigentes y del tipo de narrativas que las personas esperan. No estoy diciendo que hagamos una memetización de la ciencia y que entonces todo sea risas y diversión, pero lo que sí estoy diciendo es que quienes nos dedicamos de cierto modo, de una forma u otra, a la divulgación, pues es como cuando tú preparas clases a tus estudiantes. Son temas complejos que tú tratas de hacer en una clase y transformarlo en algo que sea comprensible y replicable para esa persona que te va a escuchar o te va a aprender. Claro, pero lo haces sin perder el rigor de la audiencia que va a estar ahí dentro, ¿no? Exacto. El tema, o sea, mi punto es, ¿quién se va a bajar hasta abajo de la pirámide es que para traducirlo? Yo siento que a veces subestimamos a las personas. No lo subestimo, lo estoy viendo con estos formatos memes. Por eso hacía la referencia a Mike Walsh. Yo no he podido traducir a Mike Walsh en mi práctica diaria, porque es dificilísimo. O sea, yo no puedo hablarle de tontos, ¿no? En un lenguaje que requiere un tecnicismo de sofisticación, pero de repente tienes que hablarle dumber. O sea, cuando tomas la foto de dónde estamos parados en América Latina o en particular en México, en la educación, son niños de 13 años. Traducir un conocimiento a niños de 13 años es mi labor. O sea, es como debería... O sea, yo, John Black, tengo que irme a ese... Y no lo hago porque yo quiero seguir hablándole, pero el tema es que nuestro aporte y la relevancia no llega a los de abajo por culpa de no atrevernos a, ¿me entiendes? Sí, por eso digo que al final del día es que esto es un tema más profundo que podríamos hablar en otro episodio. Claramente. Porque tiene que ver con la epistemología per se, cómo conocemos y lo sacralizado que tenemos el conocimiento en unas cosas y lo miedo que nos da banalizarlo en otras. Exacto. O sea, eso creo, pero eso da para otro episodio. O sea, no lo vamos a resolver ahora. Sí, y dejarle ese contenido tan importante al influencer en turno. Sí, por eso yo no hablé de influenciadores, yo hablé de divulgadores. Sí, me queda claro, pero tenemos que disolver algo, un mecanismo que permita a los divulgadores hablar el idioma influencer para llegar a las audiencias que lo requieren. Pero ni los gobiernos lo entienden, por un lado, o sea, por lo tanto, una institución que regularice o valide que tú eres capaz de hablar del tema, pues no existe en regiones como nuestras y no va a existir porque no van al ritmo. Y los que sí vamos al ritmo, pues no somos influencers, ni queremos serlo, ¿no? O sea, no tenemos esta capacidad no sé, de tener audiencias de millones, porque no hablamos el contenido que hablan las audiencias de millones. Y de repente solo es un contenido que se acerca desde la banalidad y hablan de otros términos, de otras zonas que no son las valiosas, pero que a la gente le encantan esas zonas no valiosas. Entonces tú dices, ay, ¿para qué me meto en eso? Que los arrase una IA sería un pensamiento injusto. Pero hoy en día, dada la importancia de reflexionar, cuando ves que existen estos 2 videos que hablamos al inicio, que te hacen reflexionar, o sea, el tema sería, ¿qué pasó después de esos videos? ¿Vale la pena? ¿Movió algo? ¿No? Son preguntas que hoy mismo me valido en mi cabeza de me encantaría, y me encantaría que hubiera un puente de conexión, o sea, pero hoy ni yo soy capaz de atreverme a explorarlo. Yo creo que sí existe, yo creo que sí existen mecanismos, yo creo que tenemos quienes tenemos el privilegio de tener acceso, porque además que no se nos olvide que la gente luego no estudia no porque no quiera, sino porque no puede. Entonces creo que también ahí entran un montón de factores que hacen un entramado mucho más complejo, que no se trata solamente de, ay, la gente no aprende porque es tonta o porque no quiere o no se le da la gana. Hay otros factores que están mezclados ahí. Pero que también creo que quienes tenemos el privilegio de tener acceso al conocimiento, a veces nos da miedo porque de alguna forma u otra el conocimiento siempre ha sido elitista. Sí. Y nos da miedo bajarnos como de un pedestal y entonces que se nos etiquete y se nos cuestione de cierta manera u otra 100%. manera. Entonces creo que también ahí es un tema de compromiso con tu causa de divulgación. O sea, yo, por ejemplo, y lo pongo para cerrar, y no estoy diciendo que lo que yo estoy haciendo está perfecto, ni mucho menos, pero es también una conversación o un diálogo interno que yo tuve y dije, a ver,
Claramente en mi élite de futuristas, y digo élite porque lo es, o sea, perdón, pero lo es, no porque yo quiera, sino porque lo es, porque no toda la gente puede alfabetizarse en futuros, es un privilegio. Y esta élite de futuristas pues tiene un canon y unas ideas que si yo en su momento me hubiera pegado a ellas, quizás no hubiera comenzado a hacer videos en mis redes sociales. Claro. Pero la razón por la que lo hice es porque más allá de que me fueran a tachar de que yo estaba banalizando la sagrada ciencia de los futuros. Y que haces futuros pop. Ajá, más allá de eso, yo decía, a ver, pues no hago futuros pop porque no estoy, digamos que, banalizando en sí los futuros. Yo estoy usando términos que se usan en el slang futurista, pero sí estoy intentando traducirlos a un lenguaje coloquial. Entonces, no es lo mismo, y aquí es por eso me encanta estudiar filosofía, y creo que la filosofía es el conducto, o sea, a eso quería llegar. Yo creo que la filosofía lo que nos ayuda es a hacer preguntas detonadoras. No es lo mismo que yo te diga, la existencia de la realidad y la validación de la misma entre sujeto y objeto, a que yo te diga, ¿cómo sabes que existes? ¿Verdad? Son dos cosas totalmente distintas. Si yo te pregunto a ti, oye John, ¿tú cómo sabes que estás existiendo? ¿Cómo estás seguro de que estás existiendo? Es bien distinto a que yo te aviente un rollo de un paper y te diga de que la existencia o no existencia. Entonces creo que más bien ahí no está en el formato y de que yo me ponga a hacer payasadas en un video, en un podcast o donde sea el medio de distribución. No es eso. Yo creo que el core está en la forma en la que preguntamos. ¿Qué preguntamos? El arte de hacer preguntas creo que hoy más que nunca es necesario. Porque no para responderlas, porque hay muchas cosas que siguen sin respuesta. Pero a partir de las llamadas preguntas detonadoras, es a partir de donde podemos comenzar a no estoy diciendo que cambiar el mundo ni revolucionar nada, pero sí a sembrar una semilla de intriga, de curiosidad, que para la mayoría es irresistible. Como cuando te cuentan un chisme y no te aguantas las ganas de contárselo a alguien más. Lo has dicho muy bien. O sea, el meme al final es un chisme que se cuenta visualmente. El chisme es el aparato más increíble de curiosidad que existe, porque es, quiero saber más. A mí cuando hablo de esto, se me viene una imagen en la mente, que solo lo he disfrutado una vez en una etapa de mi vida. El mejor divulgador científico que he conocido jamás es Big Man. Claro. No es banal, lo explica increíble, lo explica a niños. Yo me eduqué viéndolo a él, mi escuela no me enseñó absolutamente nada. Y de adulto extraño un Big Man que me pueda simplificar estas cosas. Y eso es, o sea, seguramente su tiempo sus colegas científicos decían, güey, esto que estás haciendo es una tontería. Pero él, por eso decía el compromiso con tu causa, o sea, él seguro estaba interesado en que los niños a temprana edad se relacionaran de formas distintas con la ciencia. Y él nunca te llegaba a contar de que no, fíjate que el paper publicado, o sea, eran preguntas de cómo podemos hacer tal cosa y te explicaba cómo, ¿no? Claro, y tenía todas las personas del mundo real ejemplificadas con animalitos alrededor de él. El rata, por ejemplo, pues era el más tonto de ¿cómo hacemos qué cosa, no? Y le respondía desde una postura científica, respetuosa, pero tremendamente clara, que decías, ay, sí es cierto, la rata hizo una pregunta. Estoy de acuerdo, las preguntas importan. Yo creo que necesitamos replantear, y hay una oportunidad gigantesca de traducción de lo que está pasando en el mundo en un ambiente así de placentero y didáctico como en algún momento Big Man lo hizo. Y no vamos lejos. Por ejemplo, en México teníamos, porque lastimosamente el año pasado pasó a mejor vida. Trascendió, no sé si a mejor vida, pero trascendió a otra vida. Julieta Fierro, o sea, claro, esta divulgadora científica mexicana. Escucharla hablar era una gozada, porque siempre nos cuestionaba. O sea, ella no hablaba de la ciencia desde la parte dura y pura, que para eso están los papers, para que ahí te desquites con tus colegas y te cuestiones entre pares. Pero creo que para hablarle a las personas hay muchos ejemplos de divulgación de gente que ya lo hizo. O sea, si fuera imposible, no existiría una sola persona que lo haya logrado. Para mí, basta con una persona que lo haya logrado para decir, esto es posible.
Entonces yo creo que más bien es dejar un poco al lado el ego, el miedo de la crítica de tus pares y tus colegas, y siempre y cuando tú respetes, porque, o sea, yo no estoy faltando al respeto a los futuros, ni estoy diciendo, ay, los futuros son fáciles o son cualquier cosa y cualquier cosa. No, lo único que estoy intentando hacer es que las personas se cuestionen sobre su futuro. ¿A dónde les vaya a ver eso? No lo sé, pero el primer paso es cuestionar. Por eso para mí las preguntas son el detonador importante, que hoy no estamos sabiendo hacer preguntas. Y más bien ese es el punto. ¿Cómo hacemos cada vez mejores preguntas? Escuchas Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Wow, y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast, agradeciendo a todos los que estuvieron escuchando hasta acá. Y también se han liberado ya los contenidos dentro de Patreon. Ya es el creador en la versión inmediata. Y este mismo lunes se publica el siguiente creador. El creador lo hice doble. Es más, va por triple shot porque son como 3 capítulos que se hablan bajo una misma línea temática y quedaron bastante buenos. Así que ahí están los contenidos, y por el resto de contenidos también se van publicando, y recuerden que se va a doble dígito. En este mes vienen cosas interesantes de IA. Lamentablemente el laboratorio ya está lleno. Sí, fue sold out en segundos. Gracias a todas las personas que se inscribieron inmediatamente. Pero lo que sí está abierto todavía y hay posibilidad de inscribirse ahora mismo es el taller de 9 horas de IA estratégica. Porque como ya han escuchado la conversación y las conversaciones que hemos tenido en este podcast, no nos importa el aprieta este botón, muévele aquí, porque antes de apretar cualquier botón o implementar cualquier IA en tu empresa, en tu emprendimiento o en tu día a día como persona o individuo, necesitas comprender si realmente la necesitas, cuáles son las mejores opciones disponibles ahora mismo en el mercado, y que no te vaya a pasar de que invertí todos mis peniques en esta y de repente se muere y ya no sé qué hacer, o se robaron mis datos y no sé qué hacer. Y tercero, entender que al final del día lo que estás haciendo sin IA mal, lo vas a seguir haciendo mal con IA. Es decir, esto no tiene que ver con la tecnología per se, sino con la infraestructura, las personas, el mindset que tengas para poder implementar, porque si no, no importa que tengas la mejor IA y la más sofisticada del mundo, si no tienes esos elementos esenciales, no se puede implementar inteligencia artificial. Y lo decimos con conocimiento de causa. En los proyectos que ahora se están implementando, están fallando en la adopción al interior de las empresas, justamente porque se aventaron sin hacer un análisis estratégico de cómo y por qué y para qué implementar inteligencia artificial. Y bueno, esas preguntas del cómo, por qué y para qué implementar IA son las que se resuelven en este taller de 9 horas que John va a dar este mes, los días 23, 24 y 25 de marzo. John, háblanos un poco más. Creo que es que ya lo dijiste todo. O sea, creo que el punto central es, a ver, sí estamos ante la tecnología más disruptiva. Sin embargo, no es adquirir la tecnología, sino el ser humano que está siendo. Y ser humano también me refiero a la compañía que estamos siendo, el conjunto de seres humanos que le integramos para luego potenciarnos con esta herramienta. Y casi todo el mundo piensa que la herramienta, por arte de magia, va a potenciar y cambiar todo en la compañía para bien. Y eso es el error más grande. No solamente tenemos estadísticas de algunos reportes como el de MIT, que está hablando de dónde está fallando, con sus críticas evidentemente de metodología, pero así como estos reportes están fallando en índices de 80%, 90% la incorporación de la IA. Y es preocupante porque siguen pensando en el pensamiento mágico, y esto equivale a, entonces colocando Microsoft como sistema operativo cambia mi compañía para bien. No, lo que cambia, lo que necesitas cambiar antes de cualquier tecnología es cómo piensas, cómo operas, cómo procesas, cuál es el corazón, el estómago, el cerebro de esta compañía para luego incorporar tecnología. Y este va a ser un cheque de realidad. O sea, todas las compañías que nos hicieron estas preguntas, van a tener el cheque de realidad más duro, que lamentablemente lo van a pagar primero los empleados que corrieron, y luego los que se quedaron a soportar la crisis, y luego los que van a tener que recontratar por la tremenda cagada de no pensarlo bien. Entonces,
este taller es justo para no cometer ese error. Y una vez que queda claro, entonces ahora sí puedes incorporar la tecnología que quieras. Llámalo IA, llámalo Internet, o sea, es cualquier tecnología. Entonces nos metemos mucho foco en ese lugar para resolver estratégicamente y tomar decisiones. Y las compañías que lo tomen, las personas que lo tomen, van a poder entender quiénes son, quiénes están siendo y cómo operar en este mundo de IA. Para las personas que están escuchando este episodio en particular, tenemos la posibilidad de acceder a una beca del 20%, así que quienes estén interesados pueden escribirnos al WhatsApp 55 83 69 59 59 o en nuestra página web, ahí vienen los datos también para explorar. Y para quienes ya han tomado talleres largos de Black School, y me refiero a largos, no los laboratorios, sino talleres, el de memoria extendida u otros talleres. Personal branding, por ejemplo. Exacto, tienen incluso acceso a una beca del 25%. Entonces, ahí estamos intentando hacerlo lo más asequible, pero pues es verdad que son 9 horas, es un taller largo, con la intención de los objetivos que ya planteó yo. Pues ya está, ya lo saben, está ahí, no se lo pierdan. Fer, muchas gracias por estar en esta edición del podcast. Un placer. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó